Hoy yo les voy a comentar cómo empezó esta hermosa historia entre el padre de mi esposo y yo. Yo llevo casada con mi esposo 10 años. Soy una mujer, me considero muy linda. Yo conocí al padre de mi esposo desde que éramos unos novios. Mi esposo es mayor que yo un par de años, pero en realidad a mí me parecen muy hermosos los hombres que ya son mayores, porque ellos tienen mucha experiencia y eso es lo que cuenta. Entonces, obviamente, el padre de mi esposo era casado en ese entonces y por eso no le prestaba mucha atención. Resulta que yo me fui a vivir con mi esposo a un apartamento muy cerca donde vive él, el padre de mi esposo. Nosotros estábamos bien. Él iba muchas veces a la casa a saludarlo. Casi todas las tardes iba a saludarlo, pero no pasaba de la sala. Pasaban más o menos 8 años cuando nos cuentan la noticia que la madre de mi esposo tenía cáncer. Para nosotros fue algo muy difícil porque obviamente era la madre de él y toda su vida fue su amiga, su confidente. Él la amaba. ¿Quién no va a amar a nuestra madre? Resulta que ella se va a una mejor vida y el padre de mi esposo queda solo allá. Yo tomé la iniciativa porque él es un hombre muy parecido, le gusta mucho el gimnasio, verse muy bien, mantiene sus lociones, es un hombre bien parecido. Le dije a mi esposo que por qué no traía a su padre a vivir a la casa, porque obviamente recién había pasado ese suceso y qué mejor que estuviera aquí con nosotros. Mi esposo lo ve como una idea muy buena y para mí también. Entonces él le comenta a su padre que por qué no se viene a vivir unos días a la casa y el padre dice que sí. Como a los 8 días ya estaba viviendo en la casa. Nosotros teníamos 2 habitaciones en el apartamento, una que era la principal donde nosotros estábamos y la otra estaba al lado como de la cocina. Entonces pues yo sabía por qué le había dicho que lo trajera a vivir a la casa. En realidad me parecía un hombre maravilloso y toda la vida a mí me ha parecido los hombres maduros muy interesantes. Resulta que cierto día yo siempre entraba a mi habitación, yo me colocaba una ropa pues que fuera un poco ligera porque no estaba en la casa, ¿verdad? Entonces llegué yo y le dije al padre de mi esposo que cómo se encontraba, que cómo estaba en la casa, si estaba bien, si se sentía conforme. Él me dice que sí, que muchas gracias. Yo le dije que si necesitaba algo, que no era sino que me comentara. Pero entonces yo me di a entender más para que él como que la captara en el aire. Y sí, él las capta en el aire. Entonces yo todos los días le decía, ¿y cómo se encuentra? Él me decía, muy bien. Él madrugaba a las 5 de la mañana a irse para el gimnasio. Entonces yo le dije a mi esposo, mi amor, ¿y por qué no vamos al gimnasio los dos también? Él me dice, ay no, mi vida, yo en realidad estoy muy cansado. Le dije, bueno, ¿y yo puedo ir? Mira, es que podemos hacer, mire como su padre está de bien y para la salud. Mi esposo me dice, no, ¿cómo se le ocurre? Usted va a entrar por allá, quédese acá conmigo. Bueno, yo me quedé porque no me dejó ingresar al gimnasio. Él se iba todos los días a las 7:30 a trabajar. Yo me quedaba haciendo el almuerzo, me quedaba organizando la casa. Entonces yo le daba el almuerzo al padre de mi esposo. Cierto día le dije yo, bueno, ¿y usted cómo se ha sentido? Si se ha sentido bien, si lo han tratado bien. Entonces él me dice, claro, yo me he sentido muy bien, pero pues a mí me gustaría que me trataran muchísimo mejor. Él me dice, sí. Yo le dije, claro, yo puedo tratarlo mucho mejor. Él me observa la forma en que yo hablé
Y pues de ahí en adelante, pues empezamos a tratarnos muchísimo mejor. Como les digo, tenía una experiencia increíble. Yo esperaba que mi esposo pues se retirara de ahí de la casa para poder quedar en la casa a hacer un buen almuerzo. Yo preparaba el almuerzo, organizaba todo y de ahí pues empezábamos nosotros dos a trabajar, lo que era el padre de mi esposo y yo. Trabajábamos en forma, hacíamos muy buen ejercicio ahí en la casa, porque pues recuerden que mi esposo no me dejaba hacer ejercicio, entonces yo practicaba ejercicio con él. Él así me hacía hacer unos ejercicios que yo decía que eran muy interesantes. Pasamos el tiempo, mi esposo conmigo es excelente, pero hay algo que yo tengo, es la fantasía de estar con una persona madura, y pues eso es importante para mí. La verdad, entre mi esposo y yo se ha dado mejor las cosas porque yo puedo ya cumplir todo, porque él trabaja y yo pues me quedo haciendo los quehaceres en la casa. Así ya llevamos más o menos 6 años. Y el padre de mi esposo me dice que tengo que estar en forma, que tengo que estar bien linda. Él se preocupa por mí. Ha comprado unos utensilios para hacer ejercicio, para yo hacer ejercicio en la casa. Mi esposo está de acuerdo porque dice que no tengo que desplazarme hasta ese lugar, sino que en la casa puedo hacer gimnasia. Ahí hago gimnasia en mi casa muy bien. Y en realidad las cosas que yo he aprendido, la experiencia que yo he ganado en todo esto, pues también se la he mostrado a mi esposo. Mi esposo está feliz con todo lo que le he enseñado. Por eso es que nuestro matrimonio ha avanzado y ha mejorado muchísimo. Y pues yo sé que muchas personas de pronto miran a decir muchas cosas, pero a veces nosotros somos tan simples que no avanzamos. A veces nosotros mismos nos encargamos de que todo llegue a una rutina y así no es. Pero entonces yo vivo bien, vivo contenta y cada día yo le tengo todo preparado, yo le tengo todo listo, todo organizado, mi casa impecable. Se quedó ahí el padre de mi esposo, nunca se fue del lugar, pasó la parte de su esposa muy fácil y superó todo. Eso dice mi esposo. Y pues yo no tengo afán de que él se retire de mi casa. Estamos bien, estamos contentos. Y por un lado, como les digo, experiencia que estoy yo tomando para estar bien en mi matrimonio. Son oportunidades que se dan en la vida y no las debemos dejar pasar.